En 1919 en Italia reinaba el caos. Estaba al borde de la guerra civil. El desempleo crecía día a día, se convocaba huelga tras huelga y la clase media italiana comenzó a temer que la bandera roja del comunismo pronto reemplazaría a la enseña nacional. Al igual que en Alemania, el gobierno democrático parecía ser impotente ante los disturbios. Así pues, Benito Mussolini, veterano de la guerra y periodista, decidió tomar posiciones. Mussolini sacó provecho de estos temores. Prometió aplastar a los comunistas, restaurar la ley y el orden, disminuir el paro. Era una oferta muy atractiva. El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó el Partido Fascista, al que presentó como una alternativa sensata a la amenaza roja. Desde el principio, Mussolini utilizó la violencia contra sus antiguos camaradas, los socialistas. Creó una milicia privada de cientos de hombres vestidos con camisas negras y armados con pistolas, cuchillos y aceite de ricino. En toda Europa, durante los años 20, crecía la agitación y un país se enfrentaba al peligro real de la explosión. Benito Mussolini, a sus 39 años, comenzó su campaña para derrocar al gobierno. Mussolini juró coger por el cuello a esta miserable clase política que nos gobierna. Sus camisas negras se dirigirían a Roma, obligarían al rey a disolver el gobierno y a nombrarle a él primer ministro. Ante el peligro de una guerra civil, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, le pidió que formase gobierno. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali. Rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda oposición política y asumió poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. E i principi che declinano la vittoria è per noi, per i primi. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. La vittoria è per noi, per i primi. Las reacciones que suscitaba il Duce son una clara muestra de su popularidad y de la eficacia que tenía su oratoria entre los 40 millones de italianos. Sus seguidores también tenían un aspecto muy distinto del de los manifestantes políticos de otros países. Los uniformes, las banderas, los gritos de las falanges y el antiguo saludo romano brazo en alto sirvieron de modelo a políticos extranjeros con ideas semejantes, empezando por Hitler. Mueren 8,5 millones de hombres en la guerra y en 1919 Europa está en ruinas. Los alemanes aducen que han sido apuñalados por la espalda y los italianos hablan de una victoria mutilada. En este instante un hombre desconocido hará su aparición. Su nombre es Adolf Hitler y su agitada vida recuerda sus tiempos de turbulencia. Empieza su odio por los judíos, de los cuales hay muchos en Viena. En 1919 se une a un grupúsculo y lo rebautiza como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Impone la esvástica y le pide a Rom que organice una milicia, la SA. 1923 es un año trágico para Alemania. La depresión es particularmente dura con los trabajadores. Se arruinan accionistas y jubilados. La extrema derecha también utiliza la situación. Hitler provoca un altercado en una taberna de Múnich en noviembre de 1923. Le arrestan y condenan a pasar 5 años en prisión. Es allí donde escribe el Mein Kampf, Mi lucha, cuya premisa principal es una sola y trágica idea. El mundo es una jungla donde solo sobreviven los más fuertes. Las razas blancas, sobre todo la aria, es superior a todas las demás, especialmente a los judíos, que son la corrupción de la humanidad y deben ser eliminados. 6 meses después de la sentencia por su reyerta muniquesa, Hitler es perdonado pero ha aprendido la lección. Ahora obtendrá el poder por medios legales. Incrementa el poderío de las SA y fortalece su poder con desfiles, manifestaciones, luchas y discusiones durante los mítines políticos.
Viejo e inseguro, finalmente Hindenburg designa canciller a Hitler el 30 de enero de 1933. Observando la tradición, hace que Hitler jure la Constitución de Weimar. En realidad, la República agoniza. Esa noche un triunfal desfile de antorchas pasa por debajo de las ventanas de la Cancillería entonando: hoy es nuestra Alemania, mañana lo será el mundo. El 27 de febrero de 1933 incendian el Reichstag. La oportunidad es perfecta para Hitler, que exige a Hindenburg que firme un decreto suspendiendo las libertades fundamentales al día siguiente. Hay purgas en la universidad. En todas las ciudades importantes se queman libros escritos por autores marxistas, pacifistas y judíos. Hitler organiza un plebiscito que le otorga el 90% de los votos. Ahora puede hacer todo lo que desea, emplear su autoridad. Y así lo hace gracias a su particular talento para la oratoria. Sus discursos parecen crear un mágico hechizo sobre su audiencia. Ya no son políticos, sino fanáticos misteriosos y místicos. Ha estudiado gestos, entonaciones y posturas, lo cual no le impide improvisar durante varias horas. El progreso industrial es asombroso. En 7 años se duplicará. Para 1938 ya no habrá desempleo. En 1934, Hitler inicia un programa de autopistas para fines tanto civiles como militares que empleará a 15.000 personas. En 1939, la red cubrirá 3.000 kilómetros. Se acelera el armamento de la Wehrmacht y la guerra civil española permitirá a los alemanes probar su nuevo material. Hitler necesita un aliado. Será Mussolini, que nunca perdonó a Francia y a Inglaterra por sus problemas con la Sociedad de Naciones a raíz de su invasión de Etiopía. Incluso sugiere el eje Roma-Berlín. Cae la noche sobre Alemania. Esa especial oscuridad que el régimen nazi siempre celebra con grandes desfiles y mítines exultantes, donde multitudes enfervorizadas se adhieren a las consignas de su fanático líder. La violencia alcanza su paroxismo los días 9 y 10 de noviembre. Se organizan grupos en toda Alemania. En Berlín los habitantes queman sinagogas, destruyen y saquean tiendas, desacralizan cementerios. Es la noche de cristal. Desvarío y locura. Una guerra mundial está a punto de empezar. Militarismo japonés. El militarismo japonés hace referencia al militarismo, creencia filosófica que se basa en que el personal militar, el ejército o la marina de guerra, debería ejercitar pleno poder en una nación. En la doctrina militarista, la fuerza de las Fuerzas Armadas es igual a la fuerza de una nación. Este artículo se enfoca en el crecimiento del militarismo en Japón en los inicios del siglo XX. Durante el periodo Taisho, Japón gozó un corto periodo de carácter democrático llamado democracia de Taisho. Aunque las Fuerzas Armadas tenían una gran independencia de influencia política debido al modelo prusiano con el que se formó la Constitución Meiji, varias tentativas diplomáticas favorecieron la paz. 1932, Japón firma el Pacto de Desarme en una conferencia en Washington. 1927, Japón se une al Pacto Briand-Kellogg de renuncia a la guerra. 1930, Japón firma el Tratado Naval de Londres y acepta disminuir el capital invertido a la fuerza naval. En 1918, Japón también padeció graves problemas sociales, que impulsaron cambios en el gobierno. En ese año, Hara, líder conservador, fue designado primer ministro en contra de la voluntad de los líderes militares. La oposición fue tal, que en 1921, Hara murió asesinado y lo sustituyó el almirante Kato. A la muerte de Kato, el barón Tanaka dejó ver sus pretensiones imperialistas, y el ejército sumado a estas pretensiones logró la elevación de Seiyukai como primer ministro. La política adoptada por Japón fue la de ese expansionismo económico, promoviendo la expansión de grandes monopolios que inundarían al mundo de los productos japoneses.
Las primeras demostraciones de la potencia militar e industrial del Japón fueron las guerras que en el cambio de siglo este país sostuvo contra sus vecinos, Rusia y China, en las que salió vencedor. Japón había ocupado Corea en 1910, se apoderó en el transcurso de la Primera Guerra Mundial de las colonias alemanas en China y el Pacífico, y en el periodo de entreguerras ocupó Manchuria, donde en 1932 creó el estado vasallo de Manchukuo. La plutocracia creía que lo ideal era la organización de un estado severamente militarizado, que controlara los monopolios y el trabajo, para así poder mejorar sus fortunas. La expansión territorial japonesa se sustentaba en un capitalismo monopolístico controlado por unos pocos consorcios, zaibatsu, y un estado fuertemente militarista y autocrático. En 1926 había subido al trono el emperador Hirohito. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Japón se adhirió al pacto tripartito y se alineó con las potencias del eje, Alemania e Italia. En 1940, entró en la contienda con el ataque sorpresa a la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Tras la derrota, el país fue ocupado por Estados Unidos, 1945-1952, que impuso una constitución democrática y puso fin al militarismo. Falangismo, movimiento político español nacido a principios de la década de 1930, cuyos objetivos y organización definitivos arrancan de su función con las juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. El origen del movimiento, su impulso y doctrina reconocen la influencia preponderantemente del abogado José Antonio Primo de Rivera, uno de los hijos del ex dictador Miguel Primo de Rivera. La Falange Española sale a la luz pública con el acto que tuvo lugar en el Teatro de la Comedia de Madrid el 29 de octubre de 1933. El propósito del movimiento era promover el poder de España como gran potencia fuertemente centralizada y realizar la justicia social a la par de liquidar todos los partidos políticos. España estaba amenazada y sostenida por la brigada anárquica de los partidos, los odios de la lucha de clases y la traición de los separatismos regionales. Todo ello convergiendo contra la idea de fuerza de Falange Española. El 19 de noviembre de 1933 triunfó la candidatura a diputado de José Antonio Primo de Rivera por Cádiz y comienza a actuar en el segundo Parlamento de la República Española. El 13 de febrero de 1934 se operó de función entre la FE y las JONS, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, organización política de orientación fascista creada en 1931. Pocos meses después de advenir la Segunda República Española, y en la cual se nucleaban hasta entonces varias sociedades de proclamada fe antidemocrática, autoritaria y antirrepublicana. Triunfante, el febrero de 1936, el Frente Popular comenzó, como es sabido, una época difícil para las autoridades, que sintieron en peligro la seguridad del Estado. Entre los detenidos en ese momento se encontró a José Antonio Primo de Rivera. Desde allí no cesó de estar en contacto activo y regular con su movimiento. Juzgado y condenado a muerte, fue ejecutado en noviembre de 1936. A un año de la rebelión, el general Franco, que logró asegurarse del supremo mando militar, político y administrativo, unificó todos los núcleos juveniles tradicionalistas, monárquicos y falangistas en un solo movimiento nacional de Falange tradicionalista, declarando que los puntos de Falange constituirían el programa fundamental del nuevo Estado, y reconociéndose a los miembros del movimiento la consideración de una élite política dedicada a realizar la reforma social. Triunfante, el general Franco constituyó por decreto el 31 de julio de 1939 a la Falange como fase del Estado y partido único, a imitación de los regímenes fascistas, nacional, socialista y comunista. Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias.